En los últimos meses, desde diversos medios de comunicación y redes sociales, se ha hablado a favor y en contra de un tema que nos compete particularmente por ser el primer país del mundo en aprobarlo. Qué hermoso día para hablar de un tema tan poco controversial como el trigo transgénico. Pero ¿cómo es que llegamos desde este trigo farro, con una espiguilla muy chiquita, haciendo muy difícil su cosecha porque se le caen las partes una vez madura, a este trigo mucho más grande en el cual todas las partes permanecen en el fruto una vez maduro? ¿Esto es un trigo transgénico? Spoiler, no. La gran parte de los vegetales que consumimos son plantas domesticadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el humano seleccionó artificialmente ciertas variedades, generando cruzamientos específicos durante miles de años, para favorecer algunas características en dichas plantas. Por ejemplo, que un zapallo sea más grande que su variante en la naturaleza, y solo les muestro este lado porque ya me lo comí el otro. O que, por ejemplo, una papa tenga mucho mejor sabor, o sea que sea más sabrosa. Sí, mis ejemplos no son los mejores. Mi zapallo está comido y mi papa está brotada, pero se entiende. Pero sí, la papa que te compras en la verdulería tiene miles de años de selección artificial para poder tener ese sabor, así que valora ese guiso. Esto es lo que ocurrió a través del tiempo con la gran parte de las frutas y las verduras que consumimos, generando que en muchos casos no se pueda saber particularmente de qué planta comenzó todo este proceso de selección artificial a través de los años. Y eso pasa, por ejemplo, con la banana. Este proceso no significa que sean productos transgénicos o alimentos transgénicos. Un transgénico, mejor denominado como organismo genéticamente modificado, que sea el caso, tiene sutiles diferencias. Sí, pero no vamos a entrar en eso, no me va a alcanzar el tiempo, sino. Un transgénico, o mejor dicho, un organismo genéticamente modificado, es un organismo que se obtuvo mediante la introducción de material genético a través de la biotecnología moderna. Esto significa que si mediante técnicas de ingeniería genética se logran cambiar las propiedades de un organismo, este puede ser patentado y vendido, sin tener en cuenta la selección artificial realizada por los pueblos a través de miles de años. El trigo es uno de los 3 cereales más producidos a nivel global, junto con el arroz y el maíz, siendo la producción estimada para el 2022 de 777 millones de toneladas. Estos datos le otorgan una gran importancia al trigo, no solo por su consumo, sino que también por su comercio internacional. El trigo, como cualquier organismo que vive en el ambiente, es afectado por las inclemencias climáticas. Por ejemplo, cuando se desarrolla el fenómeno de la Niña en la región pampeana, se presentan menos precipitaciones de las que suelen ocurrir en un año normal. Esto puede parecer algo lógico, pero esto genera que hayan condiciones de sequía, y esa sequía genera que haya menos agua disponible para las plantas, y al haber menos agua, las plantas no tienen la suficiente cantidad de agua para poder desarrollarse correctamente y en consecuencia reproducirse. Entonces no van a tener la suficiente cantidad de frutos para luego tener una cosecha satisfactoria. Y acá es donde ingresa nuestro invitado estelar a este video, el trigo HB4. Una variedad de trigo genéticamente modificada para poder ser resistente a mayores condiciones de sequía, otorgada por un gen proveniente del girasol. Lo que significa que esto es un producto biotecnológico local que beneficia a la población. En realidad, depende de cómo se lo mire, como todo. En octubre del 2020, a través de la resolución 41/2020, se autorizó la comercialización de la semilla, los productos, subproductos y todo tipo de progenie asociada a esta nueva variedad de trigo. Esta autorización quedó sujeta a su posibilidad de exportación. Una vez aprobado esto, se concreta su comercialización, por lo que hoy en día está aprobado en el país su siembra y su exportación. Lo que pasa es que ningún organismo genéticamente modificado es bueno o malo. Siempre depende de sus circunstancias y su utilización. Si un organismo es modificado genéticamente para poder ser resistente a la sequía o, como por otro ejemplo, a la inundación, y esto no conlleva a que se expanda la frontera agropecuaria, el organismo podría ser beneficioso, porque así un productor podría tener en la misma cantidad de área cultivada, tener la garantía de que las plantas podrían tolerar las inclemencias climáticas y así su cosecha se mantendría estable a través del tiempo a pesar de la variabilidad ambiental. Caso contrario es cuando se cambia el uso del suelo, lo que significa que se talan bosques o se avanza sobre pastizales salinos, ya que estos ambientes pasan a ser potenciales tierras cultivables porque los organismos genéticamente modificados portan resistencias a las condiciones ambientales de estos ecosistemas. Esto plantea un conflicto. Sin una ley de protección para los pastizales y arbustales áridos y semiáridos, no hay una garantía de que la frontera agrícola no se vaya a expandir sobre estos ambientes, como por ejemplo lo son el sur de la provincia de San Luis, en Argentina, y el oeste de La Pampa.
A su vez, la presión sobre los bosques remanentes en climas semiáridos, como por ejemplo en el Chaco seco, sería cada vez mayor para poder aprovechar dichas tierras que hoy en día no eran cultivables. ¿Está para tomar un mate y hablar de herbicidas? Esta nueva variedad de trigo porta resistencia a la sequía y a otra cosa más, a un herbicida no tan conocido popularmente denominado glufosinato de amonio. ¿Glu qué? El glufosinato de amonio es utilizado para eliminar todas las plantas en un campo, salvo la que es resistente a él, como en este caso, esta variedad de trigo. Su función es la misma que la del herbicida glifosato, que es más conocido popularmente. ¿Y por qué se utilizaría el glufosinato de amonio y no el glifosato? Como el glifosato se viene utilizando hace tiempo, muchas hierbas han generado resistencia ante él. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las bacterias y los antibióticos. Entonces, en este caso se utilizan herbicidas más fuertes para poder combatir a las hierbas que competirían con nuestro cultivo, y así poder tener altos rendimientos en la producción y por lo tanto un alto rendimiento económico de una cosecha. Y si se lo estaban preguntando, la soja HB4, con las mismas características que el trigo transgénico HB4, existe y ya fue aprobada en el país en 2015. Volviendo al glifosato, la Organización Mundial de la Salud clasifica en su guía de recomendación para la clasificación de pesticidas en base a sus riesgos para la salud al glifosato como levemente peligroso, o sea, de clase 3, siendo la clase 1 la más peligrosa y a medida que aumenta el número disminuye el peligro. Por ejemplo, la clase 1 es más peligrosa que la clase 3. Al glufosinato de amonio, por su parte, lo categoriza como moderadamente peligroso, clase 2. Por lo que su utilización para la Organización Mundial de la Salud es más riesgosa que la del glifosato. El glifosato podría tener efectos mutagénicos en varios organismos. Esto quiere decir que podría generar mutaciones, tal como se observó, por ejemplo, en estos estudios. Por su parte, el glufosinato de amonio también podría estar afectando negativamente a distintos organismos, incluyendo a nuestra reproducción. Pero no hablemos solo de listas de trabajos de investigación. El problema se profundiza más cuando se combina la aplicación de ambos herbicidas durante todo el año. Previamente, durante la época de invierno, la aplicación de herbicidas como el glifosato era interrumpida porque se cambiaba del cultivo de soja, que es resistente al glifosato, por el del trigo invernal, el cual no es resistente. Con este nuevo trigo, la aplicación de herbicidas pasará a ser continua en lugares donde se desarrollen ambos cultivos, por ejemplo en la región pampeana, posiblemente afectando a las comunidades aledañas. Por otro lado, el trigo es una planta gramínea, y como tal es polinizada por el viento, por lo que sin áreas de exclusión, denominadas áreas buffer, es muy complicado que el trigo transgénico no contamine con su polen llevado por el viento al trigo común y surjan variedades híbridas, lo que significaría la pérdida de variantes no transgénicas puras y que los productores que comercializan trigo no transgénico podrían tener problemas en comercializarlo si este se encuentra contaminado con el trigo HB4. Estas zonas de exclusión se utilizan en muchos países, pero mucha investigación debe realizarse en términos de las variables ambientales y las especies presentes para poder tener una buena eficiencia. Esto es un tema, ¿no? Entonces, ¿es necesario el trigo transgénico? Queda a criterio de cada uno esa respuesta. Lo que sí es cierto es que en una población mundial que crece año a año, es necesario asegurarnos una seguridad alimentaria y económica que soporte las inclemencias climáticas cada vez más contundentes del cambio climático que nosotros generamos y debemos controlar. En este sentido, el trigo resistente a la sequía es un gran aliado y que además podría generar mayores ingresos para el país, ya que, por ejemplo, el trigo junto con sus derivados representa el 3,9% del total de las exportaciones de Argentina. Discusiones sobre cómo esta semilla va a ser utilizada tienen que ser dadas, sobre todo en términos de utilización de agroquímicos, concentración de la tierra, cambio de uso del suelo y monocultivo. Nunca es tarde para repensar la forma en la que comemos y que producimos.